Tuve un sueño hace unos días donde estaba en un lugar, había bastante gente y era un, como un edificio, había mucha gente, había mucha aglomeración y también al lado al tiempo estaba como un hospital, era como más o menos. Entonces había mucha gente y se había dado, en el sueño me decían que había un rebrote muy fuerte. Yo ya les he comentado desde el año pasado muchas veces cuando vienen esos rebrotes y cuando se dan. El más fuerte, bueno, en abril de este año les dije, bueno, diciembre del año pasado, abril de este año y junio de este año, que fue el más violento, que yo había tenido varios sueños. Voy a hacer un compendio, un solo video, van a ser como 3 horas de todo lo que los cortes de diferentes programas y imágenes de los comentarios de lo que publico en redes para que ustedes lo tengan por ahí. Si están desocupados, lo miran y se dan cuenta, como para los nuevos, para que se pongan al día. Y habían niños, habían jóvenes, había una cantidad de gente mayor también y estaban llevados graves por el bicho. Pero me decían que la mascarilla, que era muy importante tenerla en el sueño. Entonces es importante, número uno, aglomeraciones, no, por favor, les recomiendo. Va a haber ese rebrote, puede ser a finales de octubre, noviembre, diciembre, va a estar pero violento aquí en Sudamérica y en otros lugares, cosa que ya se está viviendo en Estados Unidos y en Europa con el Delta, lo que yo les dije en junio, de que el Señor me había mostrado esa mutación. Ahí veo algunos, los voy saludando. Alejandra Sánchez, bendiciones. Edgar Huitrago Banco, bendiciones. Steven 169, bendiciones. Luis 8493, Eduardo. Maleja Rocha, bendiciones. Bueno, a todos los que van entrando, se van poniendo al día. Estamos en un desconectado. Artista de Amplio TV. Eh, y, y estamos acá compartiendo un poquito de cosas que el Señor me ha mostrado. Me dicen acá, Consuelo Penas, Instagram se escucha mal. Ah, madre, yo no sé qué hacer con ese chuquiciar, está chuquiciado ese Instagram, me toca hacerle un exorcismo porque esa vaina no. A veces funciona y a veces no. Bueno, entonces, eh, estamos compartiendo un espacio para orar en esta semana por unas intenciones, las cuales el Señor me ha mostrado, que ya les he comentado, que Dios a mí me ha dado cositas, dones y veo cosas y se cumplen. Entonces hay que orar porque la oración transforma y cambia y eso es algo muy importante. Entonces, muy importante, como se los dije, el distanciamiento social. ¿Qué pasa? Que ahorita se ha bajado, como yo les dije, que de aquí, pasando esto de junio, empezaba a bajar. Hay varios videos que hablo de eso. En lugares, la gente ya no se pone el tapabocas. Tapabocas no es que nos salve de todo, pero algo nos ayuda. En el sueño nos decía que era importante. Y es importante cambiarlo. Hay gente que tiene el tapabocas un mes, entonces esa vaina, imagínense el virus, los virus que hay ahí. Entonces, la higiene, las manos, eso queda en el ambiente, ese bicho queda en el ambiente. Entonces, si hay mucha aglomeración, no circula bien el aire y eso nos puede dar. Y si tenemos las defensas bajas y si no somos asintomáticos, pues los daños pueden ser tremendos como lo vi en el sueño. Entonces, cuidarnos, por favor. Muy importante, si los otros no se cuidan, problema de ellos. Pero los de nuestra familia, por favor, dar extensivo este mensaje que se cuiden porque se viene, en lo que yo vi en el sueño, un pico, o finales de octubre, noviembre, diciembre, en alguna de ese periodo muy fuerte. En Sudamérica, ya lo están viviendo Norteamérica, Europa, venimos nosotros y pueden traer restricciones. Nos estamos relajando mucho y creemos que ya esto se superó, no se ha superado. Entonces, estamos saliendo aquí en Bogotá, Colombia y en partes de Sudamérica la tercera ola extendida. Octubre, noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, va a haber otra fuerte. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos. Eh, Así estemos vacunados, así, bueno, en fin, tenemos que cuidarnos porque
estas porquerías mutan y hacen mucho daño, nos pueden fregar, entonces debemos estar muy pilas, cuidémonos. Yo sé que estamos cansados de estar encerrados, yo sé que queremos salir, yo sé que queremos tener una vida social, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque podemos enfermarnos y eso sería grave. Entonces, por favor, Europa, Estados Unidos ahorita entran en un momento muy complicado por la Delta, y esto va a hacer que se vean muchas cosas fuertes en estos países, pero después se empieza a normalizar. Vamos a estar así, subidas y bajadas, hasta mitad del otro año, yo se los he dicho muchas veces. Entonces debemos de confiar mucho en el Señor, pero la confianza está también en nuestra forma de cuidarnos, estas cuestiones mutan y porque han sido programadas para eso. Y esto hace, yo ya les he comentado de mi opinión de dónde viene esto, que esto no es espontáneo, sino esto es craneado, esto es creado, con ese objetivo. Pero llegará el momento en que la humanidad nos liberemos totalmente de esto. ¿Cómo nos vamos a liberar? Viviendo, acostumbrándonos a vivir, pero ya de una forma en la cual no va a ser tan terrible. Esto yo ya lo he hablado en muchos envíos, pero por favor tengan cuidado, por favor, yo les he dicho varias veces, cuidemos. Como les decía, ahorita empezaba a bajar el bicho, y eso ya se los dije desde junio, y en los meses anteriores que hemos hecho el envío, y se va a mantener así, octubre se va a mantener así, ya en noviembre empieza a subir, entonces noviembre y diciembre, pero puede alargarse a enero, pero tenemos que orar y pedirle al Señor. Ya les dije cuándo se va a acabar, no es que se acabe como tal, pero superarla, si queremos llamarla así, al bicho, que va a ser después de junio del otro año. Eso se lo vengo diciendo desde... Vamos a saber de 2 mutaciones, o el Señor me mostró 2 mutaciones para lo que queda del año y lo que viene del otro año, 2 mutaciones muy fuertes. No van a ser igual que la Delta, o no se van a expandir tanto como la Delta, pero van a ser fuertes. Entonces se vienen otros picos en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Y ustedes están viendo, yo les dije la injusticia que se iba a dar con las vacunas y que aquí todo el mundo tira por su lado. Y por eso, y los recursos y todo lo que se está dando a nivel mundial, pues los que tienen, el que tiene marranea. Entonces los que tienen, ellos miran cómo salir adelante de ellos y los demás que se jodan. Eso es, las mismas Naciones Unidas lo han dicho de la OMS, Organización Mundial de la Salud, de la injusticia tan berraca y del avance tan precario en los países pobres, tercermundistas, y en fin, aunque Colombia va bien, porque por varios motivos, va bien en la vacunación, pero todavía no es el 100%, ni todavía nos podemos confiar, y las vacunas, ya saben, funcionan de una forma para unos, de una forma para otros, a otros no les sienta bien, a otros les sirven una parte, estas porquerías mutan, yo ya se los vengo diciendo desde el año pasado, y no me creen, entonces miren, entonces pónganse en pilas, vienen 2 mutaciones, van a escuchar fuertes, que es de bastante respeto. El país ya tiene más de 2.500 casos diarios por reportar y sus muertos diarios están por encima de los 43. Desde mediados de septiembre no se reportaba un aumento de pacientes que indicaría el camino del país hacia su cuarto pico del COVID. Otra vez el país pasó la barrera de los 2.500 contagios diarios, luego de 6 semanas con menos de 2.000. También por segundo día consecutivo, nuestro conteo de muertos está en la decena de 40 a 50, luego de 6 semanas entre 40 y 30. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, hoy se reportaron 2.610 nuevos casos, 43 personas fallecidas y 2.103 pacientes recuperados del virus. Con este informe, las cifras totales del COVID-19 en el país ascienden de esta manera: 5.031.945 casos, 127.809 muertes, 4.872.420 recuperados y 14.570 positivos activos. En el mundo, por aumento de contagios de COVID-19, Alemania vuelve al teletrabajo.
trabajo. La reintroducción de la medida, que había sido suprimida en julio, llega cuando el país se enfrenta a la cuarta ola del coronavirus. Desde mediados de octubre, las infecciones y las muertes por esta enfermedad se han disparado en ese país, mientras la campaña de vacunación se sitúa en un 67% de la población. Con 289 casos por 100.000 habitantes, Alemania registró este domingo una tasa de incidencia récord desde el inicio de la pandemia. Rusia también registró hoy un nuevo récord de muertes diarias por COVID-19 con 1.239 fallecimientos. Las cifras de decesos más elevadas se registraron en Moscú con 97, seguida de San Petersburgo con 70 y la región de Moscú con 53. El nuevo récord de fallecimientos diarios es el tercero que se registra esta semana en Rusia, donde según los datos oficiales desde el inicio de la pandemia han fallecido 254.167 personas de COVID-19. Si bien las estadísticas oficiales sobre exceso de muertes en el mismo periodo casi duplican estas cifras. COVID-19 llegó ya a Cartagena. Los contagios podrían tener relación con las aglomeraciones observadas en las pasadas fiestas. Leonel Quintana, ¿a qué población afectaría más el virus en esta etapa y qué dicen las autoridades? Catalina, los mayores de 60 años, personas con comorbilidades y quienes no se hayan vacunado son la población que está en más riesgo de contagiarse en esta cuarta ola de COVID-19, que se prevé alcance su punto máximo a mediados de diciembre y empiece a disminuir en la primera semana de enero del próximo año. En este momento, los 10 sectores con más contagios por COVID-19 son Olaya Herrera, El Pozón, Boston, Boca Grande, San Fernando, Villa Grande de Indias, Zaragozilla, La María, Buenos Aires y el municipio de Turbaco. Y han advertido que en 36% ha aumentado la atención de pacientes COVID en el Hospital Universitario del Caribe. Las autoridades aún señalan que lo más importante para combatir este virus es el autocuidado y también vacunarse. La protección de la vacunación y de estas no se aumenta o no tiene una efectividad mayor en cuanto a los contagios, por lo cual sí vamos a tener un aumento de contagios no similar a la tercera ni a la segunda ola, pero sí un aumento en el número de los contagios, que en estos momentos tenemos un indicio que a partir de la semana epidemiológica 41 se presentó un aumento de los casos, teniendo una tasa de contagio de 49 casos por cada 100.000 nuevos contagios en las últimas horas llevan la incidencia acumulada en Alemania a 625. Eso es más o menos 8 veces más que en España, y en algunas zonas, Turingia, Sajonia, Baviera, entre 15 y 20 veces más. Con un gobierno en funciones a punto de dar paso a otro, se baraja la vacuna obligatoria para algunas profesiones como la sanitaria o los cuidadores de residencias. Pero hasta ahora solo Baviera se ha atrevido a prohibir a los no vacunados a ir a restaurantes y hoteles y pide que se haga en todo el país para empujar a la gente a vacunarse, como ha hecho Austria. La policía austríaca patrulla el centro comercial en busca de no vacunados. Desde el lunes solo pueden salir de casa para ir a trabajar o hacer compras básicas. La ropa y el ocio no están incluidos. Lo veo bien, dice esta clienta sobre una medida que contempla multas de entre 500 y 1.450 euros en caso de incumplimiento y que intenta levantar la tasa de vacunación más baja de Europa. Hay 2 millones de austríacos adultos sin vacunar. Como este joven, que cree que la medida es estúpida porque piensa que las vacunas no frenan el contagio. Austria lidera el repunte de casos que arrasa Europa Central, de Chequia a Países Bajos, donde el virus no contagiaba tanto ni tan rápido desde el inicio de la pandemia y donde las nuevas restricciones afectan a bares y tiendas. Tienen que cerrar una hora antes. Las medidas entristecen a esta holandesa, que tendrá que adelantar su cumpleaños. En Ámsterdam han cancelado las fiestas de Nochevieja. Die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch. Die 4. Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Denn wenn man auch Lockdowns verschreiben kann, die auch die Rechte beeinträchtigen, dann wäre das wohl das Mindeste. Ne? Weil schließlich sind die Ungeimpften in dem Fall schuld an dieser ganzen Misere. Y en Rusia tenemos hoy 39.000 nuevos casos y ahora el gobierno está introduciendo las restricciones para las personas no vacunadas.
La situación en Austria está poniéndose ya hace 15 días muy difícil. Hemos entrado a la cuarta ola y es una cuarta ola que está muy fuerte, con los hospitales a tope. En algunas provincias ya realmente han comenzado lo que se llama el triage, que es a decidir a quién se le va a dar asistencia en la terapia intensiva y a quién no, porque tiene menos chances. Esas son las provincias de Salzburgo y de Alta Austria, las que están en la frontera con Alemania, donde las ciudades de Salzburgo y Linz están muy comprometidas, y donde hoy, hace unas horas nada más, se ha decidido que van a finalmente cerrar las escuelas. El resto siguen creciendo los casos, los hospitales todavía tienen un poquito de margen, pero viene lo mismo. Lo que sucede es que, a pesar de que ha habido una campaña de vacunación muy fuerte, no llegamos al 70% de la población vacunada, sino que solamente la gente que no está vacunada debe quedarse en su casa. Puede salir solo para ir al médico, puede ingresar solo a un supermercado y, en el caso de que esté trabajando, puede ir a trabajar, pero debe presentar cada vez que ingresa un test negativo de COVID. Hay mucha policía en la calle, hay mucha policía en las tiendas, y te piden tus documentos y te piden tu carnet de vacunación. Si estás sentado tomando un café, te controla el mozo en el bar y te puede pasar la policía y controlarte. Hace ya 2 semanas atrás empezaron a subir muchísimos casos, los hospitales estaban llenos. Hay gente que tenía que manejar 400 kilómetros, 200 kilómetros, no sé, para poder conseguir una plaza, porque hay muchos infectados y la curva está subiendo un montón. Teóricamente no se va a volver a un lockdown, pero obviamente va a depender de la situación. Si las cosas están realmente muy graves acá, sí se puede llegar, pero oficialmente, por ahora, no es posible que se vuelva un lockdown severo. Ya económicamente y demás ha quedado muy afectado y como que no se puede. Y aparte, teóricamente, nosotros estamos bien con el tema de la vacunación. Es más, hay gente que ya está recibiendo la tercera dosis también. Nosotros creo que estamos en un 70% de vacunación y creo que la tercera dosis vamos con un 5%, una cosa así, pero... El tema de la pandemia, ante la cuarta ola de COVID-19 en Europa, se comienzan a adoptar medidas preventivas para limitar la movilidad de personas que aún no se vacunan. Países que viven un aumento de nuevos casos, como Austria, donde ya autorizaron el confinamiento de la población no vacunada. Y Alemania, Francia y Rusia, donde discuten nuevas restricciones. En cambio, países que tienen tasas de vacunación por encima del 80%, como España y Portugal, se mantienen bajos en nuevos casos de COVID-19. Austria impuso que la policía retire de las calles a las personas no vacunadas y sin certificado. Solo podrán salir de casa para actividades esenciales. Si alguien no quiere vacunarse, entonces deberían ser responsables, asumir la responsabilidad y quedarse en casa. En ese país, 3 de cada 10 personas no están vacunadas. El incremento diario de contagios fue de casi 11.000 en la última semana, más de 43%, y se atribuye a los no vacunados y a la variante Delta. En Berlín, Alemania, se prohibió acceder a pabellones deportivos, restaurantes y bares a las personas no vacunadas. Ahí también 1/3 de la población no está vacunada, lo que aumentó el promedio semanal de contagios a casi 50%. Francia, por su parte, aceleró la aplicación de la tercera dosis para prevenir un repunte. Además, volverá a ser obligatoria la mascarilla en los colegios. Personalmente me siento bien protegido. Lo que sí lamento es que algunos de mis compatriotas no quieran vacunarse. Francia tiene un aumento de casos de casi 40% respecto a la semana pasada, atribuido a que 2 de cada 10 personas no se han vacunado. Poco más de 10.000 personas se infectaron esta semana. El repunte amenaza también a Rusia, que reportó en la última semana casi 40.000 nuevos casos diarios, con una población no vacunada de 6 de cada 10 personas. Y en Reino Unido, 3 de cada 10 personas no se han vacunado. En contraste, la península ibérica presenta un escenario estable. España reporta solo 2.000 casos diarios, es decir, ahí la población no vacunada es de 2 de cada 10 personas. En Portugal, donde 1 de cada 10 personas no está vacunada, reporta menos de 1.500 contagios en una semana.
¿Qué tal, Rifle? La verdad que la situación empeora cada día. Ya la OMS había advertido desde Ginebra, en Suiza, que Europa era el epicentro de esta cuarta ola. Suben las muertes y suben los casos. 50% de los casos han subido en una semana. Alemania, que vive una situación realmente delicada, llegando a los 65.000 casos diarios, un récord desde que empezó la pandemia. La mortalidad todavía no sube con la misma velocidad, pero en el este y en el norte de Europa, sobre todo, mucho más frío que el sur, los casos suben y la situación es preocupante. Se aplica la tercera dosis en un hombro, se aplica la vacuna de la gripe en el otro. Las hospitalizaciones han subido un 10% y el 70% de estos nuevos casos serios internados son gente no vacunada. Por eso tanto Alemania como Italia estudian imitar lo que hizo Austria, que confinó a los no vacunados, y han subido realmente la vacunación en Austria. Una medida extrema. Italia, las regiones de, por ejemplo, Toscana, Piemonte, Liguria, Calabria y Venecia han pedido que se confine a los no vacunados para poner presión. Pero tenemos la palabra de Angela Merkel, que vive una situación dramática en sus últimos días como canciller de Alemania. Escuchémosla. Die Pandemielage in Deutschland ist dramatisch, ich kann es nicht anders sagen. Die vierte Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Und auch wenn es rechtlich keine Mehrheit mehr für die Fortsetzung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite gibt, kann es für mich keinen Zweifel daran geben, dass wir uns mitten in einer solchen Notlage befinden. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist höher als je zuvor in der Pandemie. Und auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen steigt steil an. Und erschreckend sind auch die täglichen Zahlen der Todesopfer. Ich bitte Sie deshalb für die Auffrischungsimpfungen um Ihre Unterstützung, unbürokratisch und mit allem, was logistisch auf die Beine gestellt werden kann, damit wir die vor uns liegenden sehr schwierigen Wochen halbwegs glimpflich überstehen können. Cristian, un tema, ¿no? Porque la escuchamos a Angela Merkel, que días atrás habló, que lo puso de ejemplo a España y a Portugal, que son los ejemplos a seguir en Europa, pero también España y Portugal están creciendo de casos. Sí, parece que la ola viene desde el norte y desde el este hacia el oeste y hacia el sur. La situación en Rusia es dramática también, en Alemania, como decía Angela Merkel, en Escandinavia, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia han subido los casos también. Sí. No la mortalidad todavía, pero por el momento las medidas a tomar, como en Bélgica, ha llegado a Bélgica y Holanda también, y hasta Francia. Por ahora todavía no se marcan de manera exponencial en Italia, en España, en Grecia o en Portugal. Pero las medidas serían no confinamientos o cuarentenas totales, sino obligar a usar barbijos en interiores, que hay países que todavía no lo hacen. La recomendación de volver a trabajar desde casa el que pueda, limitar el aforo en los eventos públicos y apurar la tercera dosis, a tal punto que aquí en el Reino Unido ya la tercera dosis se da para todos los mayores de 40 sin necesidad de turnos. En medida que también ha subido la inflación a 4.2 en el Reino Unido y ha subido la energía, hay mucha gente, hace mucho frío, tiene que apagar la calefacción porque realmente el gas ha llegado a un aumento del 70%, un problema político con los rusos. Se estudia también incluir esta tercera dosis en lo que sería la pauta completa. O te das la tercera dosis o te consideran no vacunado. Sí, también con el tema del gas, ahí por ejemplo en España con Marruecos y Argelia, ¿no? Que hay un conflicto y no puede llegar el gas, y como bien decías vos, algunas personas que empiezan a prender las estufas mucho más tarde por un tema de ahorro, ¿no? Que son récord histórico lo que está viviendo Europa, que se trató en Bruselas en la Unión Europea. Y con este tema también vos hablabas de restricciones. Ya en algunos países están pensando en Navidad de qué manera tener restricciones por las dudas de este aumento de casos. Sí, definitivamente acá la gente ve, por ejemplo, las imágenes en Sudamérica de los arbolitos de Navidad con copos de algodón, recreando la nieve y el frío y toda esa tradición
de Navidad que rodea. Laponia es una región de Finlandia, y la leyenda de Santa Claus y de Papá Noel con el traje rojo son los trajes térmicos y pesados que usan de telas gruesas en el norte de Europa. Muchos miran con ironía cómo recrear una situación de frío cuando acá desearían realmente no tenerla. Si viene un invierno frío, esta cuarta ola avanza en Europa. Estas son las medidas a tomar, o los gobiernos la toman antes o esto puede llegar a escalar. Insisto que entre el 70 y el 75% de los internados graves son gente no vacunada. Por eso la medida de Austria de confinar a los no vacunados que seguirían Alemania e Italia. Aquí en el Reino Unido, como siempre en la toma de medidas, tarde, dubitativo, el gobierno de Boris Johnson siempre tratando de priorizar la economía, y es una situación que realmente preocupa. Igual todavía aquí en el Reino Unido no se obliga ni a usar barbijos en interiores, el virus circula libremente, llegando a 50.000 casos diarios. La mortalidad va entre los 200 y 250 muertos diarios. Insisto, aquí en el Reino Unido la mayoría de estas personas son gente no vacunadas, gente de origen asiático, indio, pakistaní, musulmán, que algunos no quieren vacunarse por un tema religioso. No hay absolutamente ninguna evidencia científica que que la vacuna puede presentar algún problema. Son un tema de mala información y de fake news. Bien. Esperemos que no suban. Las medidas a tomar por el momento serían estas, y seriamente se tendría y se va a restringir el aforo en eventos públicos. Todavía esto no influye en lo que es los viajes. Por el momento no. Perfecto, gracias Cristian, abrazo. Bien, es importante donar sangre para ayudar a quienes la necesitan. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados. Vuelven a sonar las alarmas por el COVID-19 en Europa, ya que según la OMS es el único continente del mundo en el que están aumentando las muertes por el virus, con un incremento del 5% en la última semana. En Alemania, con la tasa de incidencia y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos al alza, el gobierno de Angela Merkel advirtió de la gravedad de la situación. La situación actual de la pandemia es dramática. No puedo decirlo de otra manera. La cuarta ola golpeó a nuestro país con toda su fuerza, y aunque no hay más fundamento legal para la situación de emergencia nacional pandémica, no tengo ninguna duda de que nos encontramos en medio de tal situación de emergencia. En Francia han optado por pedir a las empresas que impulsen el teletrabajo, y a pesar de mostrarse optimista, el Ejecutivo galo no descarta aplicar medidas si es necesario. Sigo siendo cautelosamente optimista. Repito, cautelosamente optimista. Los datos y los modelos que tenemos del Instituto Pasteur muestran que, con el nivel actual de vacunación, probablemente tenemos las herramientas para limitar el impacto de la quinta ola. Mientras que en Austria siguen registrando récords de casos, a pesar de la imposición del confinamiento para los no vacunados desde el lunes, una polémica medida que se está debatiendo en toda Europa, por lo que denuncian es una restricción de libertades y para algunos su cuestionada efectividad. No se puede diferenciar a las personas de esa manera, crear dos clases sociales. Creo que deberíamos volver a un cierre total y que eso no es factible. Si la situación no mejora, la OMS ya ha advertido que el continente podría llegar a sumar 500.000 muertes más por el virus hasta febrero. Con la incidencia de casos de COVID-19 marcando récords y la de mortalidad subiendo, varios países de Europa Central están aprobando duras restricciones, hasta el punto de que Austria, por ejemplo, debate ya incluso entre inmunización obligatoria o volver a confinar a toda la población. Países como Austria o República Checa, que en la primavera del 2020 pasaron la primera oleada con cifras de contagios y muertes bajas respecto a Italia o España, se ven obligados más de un año después a restringir la libertad de movimientos, con el denominador común de tasas de vacunación por debajo de la media de la Unión Europea. Tras meses de inacción ante el bajo nivel de inmunizados contra la COVID-19, un 65% que el propio gobierno ha calificado de vergonzoso, las autoridades austriacas llevan 2 semanas aumentando la presión a los reacios a vacunarse. Primero, prohibiendo a quienes no estén vacunados o sanados a ir a locales de gastronomía, ocio o estética. Luego, desde el pasado lunes, con un confinamiento solo para los no inmunizados.
En las 2 semanas que llevan aplicando las restricciones a no vacunados, el número de primera dosis ha crecido un 3,4%, duplicando el ritmo de las 2 semanas anteriores. Con este panorama, el gobierno austriaco decidirá probablemente este viernes extender el confinamiento a toda la población, una medida que ya ha anunciado Salzburgo y Alta Austria, las 2 regiones donde es menor el índice de vacunación y donde es mayor la incidencia de contagio.